Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Este es un programa que ha sido diseñado especialmente para estudiantes, que somos todos, que podemos aprender de alguien que va a compartir sus experiencias. Este es un aula en la cual hondureños distinguidos en diferentes áreas nos cuentan su experiencia profesional y su experiencia personal también. Hoy tenemos un invitado de alto calibre. Tenemos al abogado y notario Gustavo León Gómez, que es graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y tiene una maestría en Derecho de Empresas en los Estados Unidos, en Suffolk Law School en Boston, Massachusetts, y también tiene estudios de posgrado en la Escuela de Leyes de la Universidad de Georgetown y el INCAE. Como si eso fuera poco, en la parte profesional es socio fundador de Consortium Legal Honduras, una firma líder de práctica legal en el área bancaria con especial énfasis en asesoría de créditos corporativos y de consumo y otras cosas. Tiene una extensa práctica en el área de litigios y arbitraje y tiene entre los premios el premio de Best Lawyer en Banca y Derecho Financiero en el 2017 y el premio Best Lawyer en Mediación y Arbitraje en 2019. Gustavo León Gómez fue miembro de la Junta Directiva de la Operación Sonrisa, miembro de la Junta Directiva de Consortium Legal y es miembro de la Junta de Fiduciarios de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano. Bienvenido, Gustavo, a nuestro programa. ¿Qué tal, Jorge? Muchísimo gusto, muchas gracias por invitarme, es un honor, un privilegio estar aquí con usted. Gracias a usted por su tiempo y su disponibilidad. Voy a comenzar con una pregunta que no se la he hecho a nadie. Usted es el primero, por supuesto. El apellido León Gómez es un apellido que está formado por dos apellidos. Y yo he tenido pues el honor, la dicha de conocer a varios León Gómez, inclusive amigos de mi padre, amigos míos. Usted nos podría explicar cómo nace que el apellido León Gómez se vuelva uno. Sí, fíjese que esa es una pregunta muy frecuente y la verdad es que aprovecho para decir que si hay algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, todos los hijos de mi abuelo y que fue mi padre y sus hermanos y todos los sobrinos es de nuestro apellido. El origen es muy interesante porque en realidad mi abuelo, Alfredo León Gómez, él es el que originalmente se llamaba Alfredo León Gómez, su padre en realidad era apellido Gómez y su madre era apellido de León. Ella inmigrante judío sefardita que vino a Centroamérica, a Costa Rica, su bisabuela, ¿verdad? La de mi papá, y luego se trasladaron a Mapala. Ahí lo que sucede es que mi abuelo, quien era apellido Gómez, no reconoce inicialmente a mi abuelo paterno, Alfredo, y por lo tanto él decide en compensación y en respeto a su mamá, que fue quien lo crió, a adoptar inicialmente el apellido de su madre, que era de León, pero le elimina el D y se pone el León para seguidamente acompañarlo del Gómez, de mi abuelo, de mi bisabuelo paterno. Por lo tanto, ahí pues ya él se convierte en Alfredo León Gómez y a sus hijos les pone a mi papá Adolfo León Gómez Suazo. Suazo es el otro apellido de mi papá. Y así sucesivamente a mi papá a sus hijos, mis tíos a mis primos. Y bueno, hasta ahora mis hijos igual llevan el apellido León Gómez primero. Se va perdiendo porque obviamente van habiendo menos varones, pero esa es la historia y repito, nos sentimos muy orgullosos del apellido que nuestros tíos, principalmente los médicos y mi papá, el abogado, nos legaron. Extraordinario, qué extraordinario, qué bonita reseña de algo tan especial que realmente no se da muy frecuentemente ahora. Yo quiero decir algo de Gustavo y es que pocas personas conozco yo tan ecuánimes como Gustavo León Gómez. Es una persona que me hace pensar en aquella frase de Carl Gustav Jung que decía: aún una vida feliz no es factible sin una medida de oscuridad.
y la palabra felicidad perdería su sentido si no estuviera balanceada con tristeza. Es mucho mejor tomar las cosas como vienen, con paciencia y ecuanimidad. Y la verdad que algo que tiene Gustavo León Gómez es que es una persona ecuánime. Y yo tengo que preguntarle esto. Esa es una virtud no muy común hoy en día y no sé si tan común en los abogados. ¿Cómo fue que nos salió un Gustavo León Gómez tan ecuánime, una persona que yo lo he visto en situaciones adversas y no pierde la calma? ¿Hay algo genético ahí, Gustavo? ¿Hay algo que se entrenó? ¿Hay algo que la vida lo ha preparado? Cuéntenos un poco, o a lo mejor es que usted no se mira a sí mismo así y somos nosotros los que interactuamos con usted que lo vemos. Mire, antes de contarle un poquito sobre eso, y le agradezco sus palabras, ¿verdad?, de admiración en ese sentido, quiero decirle que uno no puede conocer la luz si no ha estado en la oscuridad. Claro. Es decir, como usted muy bien dice, el camino a la felicidad, y esto es un tema muy filosófico, ¿verdad?, que podríamos platicar un programa entero sobre esto, está hecho de momentos de tristeza y momentos de alegría. Por eso es que uno debe de tener cuidado con la alegría, porque puede ser engañosa. Y la tristeza también, no es para siempre. Mire, en realidad yo creo que esta ecuanimidad de la que usted habla es producto de una mezcla genética, si me lo pregunta, y también de un ejemplo. Mi papá y mi mamá han significado en mi vida una situación muy determinante porque fueron ejemplo de vida. Y en el caso de mi papá, si a usted le parece que yo soy una persona ecuánime, prudente, mi papá era la esencia de eso. Mi papá nos enseñó a ser personas ecuánimes, a ser personas justas, a ser personas honestas. Entonces, creo que un primer mensaje para todos es que no es que uno tiene buena suerte y nace con una buena estrella. Los padres podemos hacer una gran diferencia en nuestros hijos y esa es una de las grandes diferencias que mi papá nos legó desde una perspectiva genética, creería yo. Y luego el ejemplo, ¿verdad? En todo momento tener ese ejemplo de vida para cualquier persona es determinante. Así que yo básicamente de una manera muy sencilla, como lo explico a las personas que me lo preguntan, hago un ejercicio muy simple. Trato de imaginarme qué haría mi papá en mis circunstancias. Qué maravilloso. Y eso me ayuda muchísimo porque casi siempre la respuesta es muy fácil. Lo difícil es hacerlo, ¿verdad? La respuesta es muy obvia y muy clara siempre. Esto es lo que haría mi papá. Pero lo difícil viene, bueno, esto es lo que haría mi papá, pero ¿y qué hago yo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y ahí viene lo difícil y hay que tener la entereza para acabar haciendo lo que uno cree que es correcto. Completamente. ¿Qué forma más clara de expresarlo? Yo, cuando vemos su currículum, cuando vemos su experiencia, me salta una pregunta que yo siempre he querido hacer a un profesional del derecho y que realmente no he tenido la oportunidad y creo que usted es la persona ideal para hacerlo. Estudiar leyes, uno debería de estudiar leyes en su país como pregrado, porque puede sacar una especialidad, una maestría, un diplomado en otro país, con otro sistema o tal vez con otro idioma. ¿Será posible que alguien estudie leyes en pregrado en otro país que no es el suyo y practique la ley en su país? Sí, Jorge, la respuesta en realidad tiene que complementarse con una porción adicional. Y eso sería, ¿puede estudiar alguien derecho en otro país en estos tiempos? Y la respuesta es afirmativa, sí, totalmente. Porque producto de la globalización, nuestros hijos y aún nosotros, yo tengo algunos que más o menos son contemporáneos míos, casi todos son menores, pero no ocurría mucho antes, pero han estudiado en otros países siempre y cuando esos países pertenezcan al sistema de derecho civil y no al common law, ¿verdad? Que se practica en Estados Unidos, en Inglaterra, en algunos otros países de ascendencia sajona.
Pero en el caso de los países en Sudamérica, por ejemplo, en general, en el caso de España, en donde se practica el derecho civil, definitivamente las bases, las raíces de la formación jurídica son las mismas. Y luego viene una gran diferencia en función del ámbito de trabajo que tenemos los abogados actualmente y lo que tenía, por ejemplo, mi papá, que fue un abogado de mediados del siglo pasado hasta finales del siglo pasado. En ese tipo de abogados no pasaban de un ámbito de ejercicio profesional muy local. El ámbito de ejercicio profesional actual es global. Uno interactúa con profesionales de todo el mundo, todos los días, si está en cierto mundo de práctica corporativa, por ejemplo, y en otros ámbitos también. Entonces, básicamente, un abogado formado, por ejemplo, en España, en una universidad, para dar un ejemplo de una muy buena, Navarra, que viene a Honduras, viene a desempeñar trabajo de tal nivel de especialización a nuestro país que con un poquito de estudio del derecho civil o del derecho comercial propio, que también se parece en muchos casos al de estos países, y con el estudio de su área de especialización propia, para hablar de algo, por ejemplo, del derecho bancario y de una subespecialización, por ejemplo, en mercado de valores, esta persona está completamente capacitada para ejercer la profesión de una manera extraordinaria en Honduras. Creo que mejor no pudo haber sido dicho. Vamos a ir en este momento, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esas habilidades que un profesional debería de tener hoy en día y le vamos a hacer un par de preguntas al abogado sobre sus hobbies que de alguna manera estoy seguro han complementado esa destacada participación en la sociedad de nuestro país. Ya regresamos. Realmente es un reto para nosotros poder obtener las respuestas del abogado Gustavo León Gómez de todas las preguntas que tenemos. Vamos a tener que priorizar esas preguntas para que podamos hacerlo en el resto del programa. Las habilidades blandas se definen como todas aquellas que no son las básicas que tiene uno en la universidad, en pregrado, que finanzas, que contabilidad, que la ley como tal. Habilidades blandas, como todos sabemos, son inteligencia emocional, manejo del estrés, negociación, trabajo en equipo. Le pregunto yo a Gustavo, ¿usted cree que un abogado, un profesional del derecho hoy en día necesite inteligencia emocional? Absolutamente. Probablemente la mayor porción del éxito que puede tener un abogado en muchas áreas, hay algunas que yo salvaría que pueden ser áreas de práctica que implican que el abogado esté bastante aislado, ¿verdad? Y bastante concentrado en trabajo de oficina sin mucha interacción humana, sin perjuicio de que se comunique con el cliente. Definitivamente la inteligencia emocional le da al abogado un nivel distinto de eficiencia, de competencia, de habilidad y por lo tanto de resultado profesional. Definitivamente. Yo creo que hemos visto que ahora los profesionales, y no está exento el profesional del derecho, están necesitando esas habilidades para poder desarrollarse de la mejor manera. Ahora, hay un concepto que a mí me ha llamado la atención siempre de los tigres asiáticos, que me ha llamado la atención de los países desarrollados y que tengo que preguntarle a Gustavo de los países latinoamericanos, no solo de Honduras, Centroamérica, pero particularmente de América Latina. Y es el concepto de law enforcement, que se llama en inglés. ¿Qué pasa que en los países, no sé si es un tema de coyuntura, de idiosincrasia, de la cultura propia? ¿Qué pasa con un profesional del derecho en el primer mundo o en países asiáticos en donde el cumplimiento de la ley es impecable? ¿Qué pasa con un profesional del derecho en países latinoamericanos? No solo latinoamericanos, hay ciertos países del África que también, que su cumplimiento de la ley no es tan impecable. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Qué podemos hacer
los países en vías de desarrollo para lograr que haya un cumplimiento mejor de la ley? Mire, el tema del el cumplimiento de la ley o el Estado de Derecho, ¿verdad? Como se conoce comúnmente, eso es law enforcement, al final es el Estado de Derecho, no acaba impactando tanto al abogado como tal, porque se necesitan abogados en países donde hay cumplimiento del derecho, claro, donde hay Estado de Derecho, y donde no lo hay también. Quizás varía un poco la función en el análisis de riesgo que uno realiza, ¿verdad? Por supuesto, es mucho más fácil hacer análisis de riesgo exacto en un país en el que la ley se cumple, en el que uno puede anticipar los riesgos, en el que uno puede evaluar las contingencias que pueden venir, porque la letra de la ley está claramente escrita y uno sabe que el margen de probabilidad de que esa ley no se cumpla es muy bajo. Lo que ocurre en nuestros países en el que no hay Estado de Derecho, y no porque no existan leyes, sino porque no hay instituciones que efectivamente las apliquen con coherencia, ¿verdad? De alguna manera en orden, de tal forma que cuando a uno como abogado, un cliente le consulta sobre los riesgos de hacer una inversión, usted le puede anticipar muy claramente utilizando un análisis escalatorio que viene desde la Constitución, las leyes especiales, las regulaciones específicas. Usted le puede decir a alguien, señor, el margen de riesgo que usted tiene aquí es un margen de un 4%. El resto está básicamente cubierto. Entonces, al final, el tema tiene que ver, Jorge, con instituciones. Y esas instituciones no hablan, ni escriben, ni duermen. Esas instituciones existen, pero están compuestas por seres humanos. Entonces, nosotros hemos tenido una deficiencia terrible en el nombramiento de las personas que ocupan las instituciones del Estado. No hemos podido entender el vínculo que existe entre el éxito del país y la competencia que estas personas deben de tener para ocupar ciertos puestos, en particular los puestos que implican impartimiento de justicia. Son fundamentales para el éxito de un país en función de generar empleo, en función de generar inversión, de atraer esa inversión, de atraer capitales extranjeros a un país a donde ya se sabe qué es lo que va a pasar. En la medida en que hay incertidumbre, esto no ocurre. Completamente. Yo quiero moverme ahora al tema de su buen suceso profesional en la firma, en Consorte. Yo recuerdo cuando comenzó en Honduras hace unos años y he visto cómo he sido testigo de cómo la firma ha crecido y ahora integralmente en la región centroamericana está funcionando muy bien, de una manera muy estructurada. Y tengo que hacerle una pregunta. Si yo me siento con Gustavo León Gómez ahora porque me va a contratar para trabajar en el bufete, ¿cuáles serían las 3 características que usted buscaría en un profesional para que trabajara en su firma? Lo primero, tiene que ser una persona que esté dispuesta a trabajar en equipo. El resultado del manejo de los asuntos, cuando se trata de asuntos de algún nivel de complejidad, requiere el trabajo de equipos de profesionales multidisciplinarios aún dentro de la misma profesión. Una persona que no está dispuesta a formar parte de un equipo no podría estar en la firma. El segundo aspecto es su habilidad de relacionarse con las demás personas en función de generar un buen ambiente de trabajo. Si hay algo de lo que nosotros nos enorgullecemos es de que nuestros abogados y nuestro personal administrativo se sienten muy feliz de trabajar en la firma y tratamos de que ese ambiente todos los días les genere el deseo de venir a trabajar. Y finalmente, y no menos importante, es que sea un buen abogado. Y la definición de un buen abogado es muy amplia, Jorge, porque no necesariamente el buen abogado es el que fue mejor en la universidad. No necesariamente el buen abogado es el que sacó las mejores notas. Es decir, decía un profesor mío, los buenos alumnos acaban siendo buenos profesores. Los alumnos medianos de 80 a 90 acaban siendo buenos jueces. Los alumnos de 70 a 80, esos acaban siendo buenos socios de firma. Porque al final
al final no se trata de el desempeño académico puramente. Tienen que haber otros aspectos en el profesional que tienen que ver con su personalidad, tienen que ver con la credibilidad que generan en los clientes, la habilidad para relacionarse, y luego obviamente vienen las competencias que cualquier persona, todos somos inteligentes, nadie es más inteligente que otro, con un poquito de disciplina, con un poquito de trabajo, las adquiere. Fíjese que justo con lo que usted acaba de decir me ha preparado para la siguiente pregunta, y es, ¿hay algo a lo largo de esta trayectoria que usted ha tenido como abogado? ¿Hay alguna debilidad que usted haya identificado en ese assessment o en ese diagnóstico, en esa evaluación suya? ¿En algún momento de su carrera usted identificó que había una debilidad, que usted tenía una debilidad? ¿Cuál ha sido esa debilidad y qué ha hecho para compensarla y lograr llevarla hasta por lo menos un mínimo aceptable? ¿Ha habido alguna debilidad? Por supuesto, un montón de debilidades, Jorge, muchísimas debilidades. Uno las va identificando y las debe corregir. Pero le voy a dar una píldora, como le decía antes de la reunión, para todos los que nos están escuchando. Algo muy sencillo, que yo siempre lo repito cuando me preguntan, ¿qué ha hecho usted para que le vaya bien? ¿Qué ha hecho usted para tener éxito en sus relaciones con los clientes? No solo con los clientes, nosotros interactuamos mucho, por ejemplo, con autoridades de gobierno, con clientes, con oficinas de gobierno, tenemos una interacción y es algo muy sencillo. Al inicio de mi carrera, un poco reflejando lo que mi papá era, que era un hombre, todos los que lo conocen, hay mucha gente que lo conoció, los jóvenes quizás no, porque ya hace 10 años murió, es de otra época. Era un hombre muy serio, un hombre un poco callado, muy serio, tenía sentido del humor, no era enojado, lo que era serio y se reía muy poco. Entonces yo, claro, al tener esa imagen paternal de un abogado muy reconocido en el país, que fue decano de la Facultad de Derecho, que fue magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, yo intentaba replicar lo que mi papá era. Y durante, diría yo, mis primeros 5 o 10 años, traté de replicar esa figura seria, un poco taciturna que mi papá reflejaba a los 65 años, ¿verdad? No era lo mismo. Y yo llegaba muy serio a las oficinas de gobierno, interactuaba de una manera muy seria, aunque era muy joven, ¿verdad? Era un abogado de 26, 27, 28 años. Pero un día me di cuenta de algo. Hay algo que hace una gran diferencia en la vida y que todos podemos hacer y no cuesta nada, que es sonreír. Y esto yo se lo recomiendo a todos los abogados jóvenes que vienen a la oficina. Hay que sonreír a la persona cuando uno la saluda, cuando uno le dice su nombre, mirarla a los ojos y sonreír, enseñar los dientes. Esto hace una diferencia abismal en la relación que usted construye con un cliente, con un funcionario de gobierno cuando lo atienden a uno que anda en gestiones, cuando usted pide un favor, cuando usted pide ayuda. Es decir, la sonrisa hace una diferencia en la vida. Y yo aprendí que sonriendo, de alguna manera, sobrepasaba una limitación que yo tenía de una personalidad que estaba tratando de construir y que a partir de ese momento quizá derivó en una personalidad distinta que evidentemente me ha traído mucha fortuna y muchas alegrías en la vida. Absolutamente, y lo ha hecho muy bien porque yo, de nuevo, le digo, se manifiesta la ecuanimidad. Entonces yo lo veo muy sonriente en lo que yo lo he conocido, que ha interactuado, y lo veo serio cuando debe ser serio. Me parece que realmente esa es su ventaja competitiva, entre otras cosas. Tengo que hacerle esta pregunta porque ya nos vamos acercando al final, el tiempo vuela, y tengo esta pregunta, es una pregunta simpática. Yo siempre trato de buscar una pregunta simpática que logre hacer reír al invitado, y es que yo sé lo que yo sé, que los hobbies del abogado Gustavo León Gómez son escribir, tocar guitarra, correr y contestar correos a las 4:30 de la mañana. ¿Ando bien o estoy más o menos perdido? Sí, no, está usted completamente correcto.
Me ha encantado siempre el deporte, jugué fútbol en el colegio, en la universidad, formé parte de la selección de la Escuela de Derecho, en la Autónoma, ¿verdad? Que no era fácil porque habían 9,000, 10,000 alumnos. Así, siempre me ha gustado el deporte, he corrido por muchos años desde adolescente corría y he logrado... Bueno, maratón de... ¿Perdón? Corrió la maratón de Nueva York. Corrido, tuve la oportunidad de cumplir ese sueño de correr 2 maratones, corrí la de Miami, corrí la de Nueva York, bellísimos eventos. También me gusta mucho la música, empecé a tocar guitarra a los 8 años, me gusta cantar y lo he hecho toda mi vida y ha sido una de las cosas que más alegrías, más amigos, más satisfacciones me ha traído en la vida. Así que muy contento, y la mala costumbre de levantarme muy temprano se origina en algo que también le voy a transmitir a los jóvenes que me están escuchando. Nuestro abuelo materno, Augusto Rodas Valle, desde pequeños, cuando nos veía, a todos los nietos nos enseñó una frase que en inglés, y luego la vamos a traducir al español, dice: early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. Eso quiere decir temprano a la cama, temprano a levantarte, hace de un hombre, yo le agrego de una mujer, porque era creo que un poco machista el dicho, claro, hace de un hombre y de una mujer saludable, rico y sabio. Por eso me levanto a las 4:30 de la mañana, y porque tengo insomnio y tengo mucho trabajo, y entonces a esa hora avanzo un poco. Extraordinario. Mire, qué mejor manera de cerrar el programa. Vamos al final del programa. Es la última pregunta. Siempre le hacemos esta pregunta a los distinguidos invitados especiales. ¿Qué cree usted que es lo que lo ha llevado a usted donde está? Ya nos dijo un poco, ya nos adelantó. ¿Qué cree que lo ha llevado a donde está? Si tuviera que decirle a alguien y darle un consejo de cómo llegar a alcanzar las metas, ¿qué podría decir el abogado Gustavo León Gómez? Creo que se resumiría en una palabra. Si me lo pregunta en una palabra, sería tener paciencia, saber esperar. ¿Cómo lo traduzco yo eso a un vocabulario y a un mensaje sencillo de entender? Levántese todos los días después de dormir bien, báñese, póngase los zapatos, vístase, salga de su casa y vaya a trabajar. Trabaje la cantidad de horas que tiene que trabajar una persona responsable, para que poco a poco, en muchos años de estar repitiendo lo mismo con paciencia, usted va a alcanzar todas las metas que persigue. Pero hay que tener paciencia. Hemos tenido un programa extraordinario. Le agradecemos muchísimo al abogado Gustavo León Gómez por acompañarnos, por estar con nosotros, por darnos un pedazo de su tiempo. Gracias por su presencia, por sus enseñanzas, por su experiencia. Al contrario, Jorge, para mí es un honor. Yo lo admiro a usted desde que usted fue bachiller del año en el San Miguel. No se me olvida. Wow. Hace ya tiempo, ¿sí? Y también como un hombre que tiene mucho impacto, mucha repercusión en la juventud hondureña. Aquí en la firma todos lo admiran, todos lo queremos, y para mí es un privilegio y un honor que usted me haya pedido participar en esta entrevista. Se lo agradezco mucho. Qué palabras tan especiales, abogado. Le agradezco mucho por ellas. Me siento honrado de que las haya expresado. Le agradezco de nuevo su participación. Agradezco a la audiencia que hace posible que este programa llegue cada semana, y sobre todo un especial reconocimiento a todas esas personas que están detrás de cámara, que hacen que, a pesar de todas estas dificultades que tenemos hoy en día, el programa siga vivo y llevemos a gente como el abogado Gustavo León Gómez a que nos enseñe. Gracias por estar con nosotros.